Bienvenidos una semana más a Slumberland, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, TVOs, novelas gráficas y muchas cosas más en Postar FM. Don Julián Clemente, ¿cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Hace tanto calor como en Alicante? Hombre, tanto creo que va a ser difícil, pero ya empieza a hacer calor y ya se empieza a notar el desierto. Aquí ya tenemos todo el muestrario de camisetas habidas y por haber. Don José Bravo lleva aquí una camiseta como Dios manda de Watchmen, sí señor, muy bonita, muy mona. Está chula, ¿eh? Sí. Muy buena, ¿qué tal? Y don Joan Rovira, que lleva así Black on Dark, ¿qué cosas? Las camisetas de la primera que he cogido hoy, nada especial. No, pero además va siempre al chulo porque va de la remangao y del este sí. Sí, por la mañana me confiaba, pensaba que iba a hacer más, pero hace un calor de morirte. Sí, esto del madrugar a estas horas es terrorífico. Yo me he puesto el polo este idiota porque es el primero que pilló también. ¿Cómo se nota, lo de los críos? En fin, vamos para adelante con el programa que lo tenemos para variar muy cargadito. Y antes de nada de pasar con las noticias, vamos con el follow-up. Y la primera cosa es, la semana pasada hablábamos de Paracuellos y esta misma semana saltaba la noticia de que IDW va a hacer una nueva edición en inglés de Paracuellos, que la tenían parada, había ocurrido alguna anterior. Y es muy curioso, no sé qué he puesto aquí, que en el 76 es cuando apareció Paracuellos en el primer momento. Eso sí, fue tuya, ¿no? Eso justamente yo también, después de hablar la semana pasada, pues te aparecen todas las noticias y no me acordaba yo que en abril fue la primera aparición en la revista Muchas Gracias, de que estamos ya con 40 años. Y el otro día también leía que salió un reportaje, un documental que hablaba de un documental descubre la situación de los niños en los orfanatos del franquismo. Y Álvaro Pons ponía, algunos ya sabíamos mucho de esa situación gracias a Paracuello. Creo que habría que aprovechar, y con estos 40 años, esta traducción en inglés, creo que es una obra que se merece, no todo, creo que de las principales obras de los TVOs españoles, y se merece, no sé, creo que se nos ha pasado ese aniversario muy rápido, ¿sí? Y habrá que, aquí hicimos nuestra pequeña aportación, pero creo que se merece mucho más homenaje. Pero sin quererlo, de los 40 años. Sí, nosotros fue casualidad. Sin quererlo, de un mesecito después, no sé si se guardará todo para 50 años, que espero que Carlos Jiménez no dure muchos años más y que llegue a 50, pero el 40 aniversario no era un momento para haber hecho desde luego alguna cosita más y aprovechando el salón del cómic, además te pillaba más o menos por ahí. Chico, no lo sé, estas cosas extrañas que de vez en cuando ocurre con esto, ¿no? Los enlaces para todas estas cosas, para que veáis la noticia de la edición en inglés y de muchas gracias, como siempre la tenéis en podstar.fm/Slumberland-10, como todo lo que ocurrirá. Y ahora sí, vamos con las noticias. Joan, sin solución de continuidad, vale, tu noticia de la semana. Noticias así rápidas. Primero, pues denunciar y toda la solidaridad con la directora del Jueves, Maite Quílez, que recibió la agresión, en principio se supone que por un neonazi, creo que estaba haciendo footing, en la puerta de su casa la agredieron, salió corriendo. Parece que es por una portada que tuvo un tanto de polémica. Yo creo que además la gente que termina agrediendo, si no te gusta, hay muchos medios ahora para criticar. Creo que si haces fuerza puedes llegar a cerrar muchos, incluso hay muchas maneras ahora mismo que te lo permiten. Que estemos que la gente esté todavía agrediendo, te puede gustar no gustar la portada, te puede parecer que el Jueves ya no tiene gracia, pero por supuesto la solidaridad con una agresión que yo creo que no... Muy valiente, sí. Sí, es legal. Es una cosa, llegar allí, está la mujer, tú le pegas y te vas corriendo, muy Exacto. Muy bien, muy bonito. En esa estamos todavía, que dices estas cosas. Yo pensaba que, mira que el Jueves y que otras revistas han pasado situaciones de violencia, atentados como el Papus y estas cosas, y ver una agresión en estos momentos, dices, y más así, directamente. No es que tampoco me parecería bien, no es que se caliente un editor con un dibujante en un salón y se pegue en esto, no, es que va alguien, le agrede y se va. Entonces, la denuncia. Y dos cositas más alegres de noticia. Antes hablábamos un poco de esos aniversarios. Pues bueno, dentro del aniversario de Dentro del Laberinto, que tiene 30 aniversario, pues se van a editar algunas cositas relacionadas con el cómic. Por una parte, creo que para agosto va a salir un Jim Henson Labyrinth con historias cortas de algunos de los personajes secundarios de la mítica película. Luego va a salir una cosa más para niños, también con historias de los personajes. Y por último, uno que me apetece mucho, que no es tanto cómic, pero sí con ilustraciones de Mike Allred, Dave McKean, Bill Thompson. O sea, una cosa que puede ser una preciosidad. Y bueno, a los que le tenemos cariño a esa película, si encima nos trasladan historias a esa cosa que nos gusta tanto como es el cómic, pues encantado. Sale también un juego de mesa, que lo comentamos en la colina de Avalon, yo creo hace 2 programas.
Solo hay una imagen y tiene una pinta francamente mejorable. Que dejémonos ahí. Yo no voy a hacer más comentario del juego de mesa hasta que al menos sepamos algo de las reglas, pero tenía pinta de un juego de mesa de hace 30 años. Muy rollo de vamos a hacer una adaptación de la OCA y vamos a hacer una figura que no hayamos que pagar. De verdad, no tenía buena pinta. Con ahora con lo fácil que es plagiar otro juego y con los personajes. O hacer un buen juego. Bravo, yo veníamos hablando en el coche de lo que han hecho con Dark Souls, las figuras, 3.700.000 libras que han recaudado los tíos. Bueno, y escoger una licencia y hacer un buen juego a partir de ahí, al menos un juego lo pinta. Este es verdad, una pinta francamente mejorable. En fin, no que me pierdo las ramas. Háblame del Capitán Trueno. Bueno, por último, entre sus aniversarios también, cuando el 50 aniversario sí que, bueno, se sacó el gran libro del Capitán Trueno de Armonía, que es la mujer de Víctor Mora, pero bueno, el 60 aniversario también yo creo que se nos ha pasado un poquito. El Capitán Trueno creo que merece un aniversario cada año, pero aprovechar estas fechas para recordar un poquito, pues creo que desde aquí, por lo menos, pues un recuerdo a esto que también en algún día tenemos que dedicarle un poquito al Capitán Trueno. Sí, señor. Esta es otra cosa que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que el clásico no, pero sí la reedición, que en su momento era novedosa, pero que ahora ya tiene sus añitos, que compró mi padre en Ateneo, pues yo creo que tiene 20 y tantos años o 30 y tantos años, fácilmente puede tener la que hicieron con las tiras, sí, señor. Bravo. Empezamos con la noticia luctuosa, que yo creo que conocemos todo, pero que es de obligado cumplimiento hablar de Darwin Cook. Sí, hay que hacerlo. Me toca a mí esta vez la noticia triste, y es el fallecimiento de Darwin Cook el pasado 14 de mayo, a sus 53 años, y por culpa otra vez de cáncer. Bueno, todo esto hay que darle la vuelta, hay que recordar su obra, cosas como DC de New Frontier, su versión de Catwoman, lo que hizo con Parker, últimamente también en Before Watchmen, también hizo cosas con los Minutemen. Batman Spirit, bueno, aparte también muy recordado por ser parte de aquella serie de animación de Batman, de Bruce Timm y demás. Pues nada, hay que recuperar su obra, recordarlo de esa manera y nada, esta es la noticia triste de este mes. Julián, también hizo alguna cosita para Marvel, ¿verdad? Fundamentalmente para DC, pero también alguna cosita para Marvel que podemos recordar. Sí, muy puntual. En la primera época de Joe Quesada, que era una época muy loca, que publicaban cómics muy diversos, llegó a hacer un par de TVOs de Spider-Man, los dos absolutamente deliciosos, que están además recopilados en una gran colección, la telaraña de Spider-Man, donde hay obras de muy diversos, y ahí ves pues eso, el gran Darwin Cook, el cartoon que hacía, que en aquella época además era, ahora lo vemos como algo muy normal, pero en aquella época era algo que rompía mucho, porque estábamos todavía quitándolos de encima, el estilo ahí abigarrado de los años 90, ¿no? Saliendo de la oscuridad, sí, es verdad. O sea, a día de hoy lo vemos como algo normal, pero es verdad que viendo su dibujo hoy en día, una especie de adelantado su tiempo, ¿sabes? Parece un dibujo, hoy en día le llamaríamos indie casi. Y ese formato cartoon es súper característico, la verdad es que tiene un trazo súper distinto, súper simple y muy reconocible. Sí, para mí una obra porque es verdad que es muy importante, de New Frontier, es ya una obra de autor, que se circunscribe a unos parámetros, digamos, de aquello que vas buscando, pero que no es especialmente comercial. Sin embargo, su Catwoman sí creo que rompió mucho de cara a cambiar esos parámetros que teníamos tan habituales de estilo de dibujo. De repente nos encontramos un TVO que podía ser como otro TVO cualquiera, pero que tenía ese dibujo tan particular, nos metíamos en la historia y de repente, wow, te tenías que rendir a eso porque era grandioso. A mí me gustó mucho Summer Newtman. A mí, de verdad, que de los de Before Watchmen, que hay disparidad de opiniones y de todos que me gustó, posiblemente el que más me gustó fue el de tener reciente, fue Summer Newtman. Bravo, un par de cositas más que tienes aquí para comentarnos. Sí, bueno, esta es la noticia buena, por lo menos para mí, que es que Greg Berlanti está trabajando en la película de Booster Gold. Yo estoy súper ilusionado, ¿vale? Así que no me quité la ilusión. Eso también os digo, como no salga Blue Beetle, yo ni la veo. O sea, esto va así, van los dos juntos, o sea, no hay otra. Y está claro que, claro, mi versión, leo esta noticia y me estoy acordando de la Justicia esta de finales de los 80 y demás. Otra versión yo ya no la veo. No sé si Julián también ha visto lo mismo que yo, o está pensando en otro Booster Gold. O... No, de hecho, Berlanti, por lo que ha comentado, ya tiene muy claro que lo que quiere es que sí, que por ahí esté el amigo inseparable de Booster, ¿no?
Yo la verdad es que me parece una muy, muy buena noticia y no sé cómo lo veis. A mí me da la impresión de que es un síntoma de que se están moviendo las cosas en Warner, de que no todo puede ser seriedad y películas súper adultas, y tienen que cambiar un poquito el registro, porque esta película no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con todo lo demás que se venía anunciando de DC Comics en cine. Es ir a otro extremo completamente opuesto. Y de hecho, mira, viendo lo que ha hecho Berlanti en televisión con Flash o con Supergirl, oye, que le den todo el universo cinemático que se monte, por mí... Yo creo que están en ello, ¿eh? Yo creo que este es el primera pica que le dan a Berlanti de a ver si es capaz de hacer lo que en las series ha hecho, que es inventarse una cadena. O sea, él se ha inventado la CW actual. Hace 3 años era la cadena de las series para chicas, o lo que ellos pensaban que querían ver las chicas adolescentes, y ahora es una cadena totalmente distinta en la que la mayor audiencia la hace Flash seguida de Arrow, y se la ha inventado él. Y yo creo que sí que es una primera pica de ¿tú qué quieres? Vamos a buscar una cosita, pues nuevamente secundaria o más o menos secundaria en el mundo de DC, a ver si por este lado tiramos. No me extrañaría absolutamente nada que fuese lo que da Berlanti. Yo creo que el paso con Kevin Smith el otro día dirigiendo el de Flash va a tener mucho más. Ya se ha anunciado hoy que va a hacer una adaptación de Bakaru Banzai de la película esa loquísima de hace 30 años para serie. Yo creo que a este tío le van a dar mucha responsabilidad en el futuro. Por cierto, tremendo episodio, ¿eh? Espectacular, espectacular. He vuelto a ver Flash por ver eso y estoy empezando a ver la temporada, así que no te cuento nada. Muy chulo, muy Doctor Who, sí. Muy también Kevin Smith con sus cositas. Y bueno, mira, un episodio que se llama Runaway Dinosaur y luego no te saque un dinosaurio y no se lo perdones, pues yo encantado. Sí. A mí me hizo buscar el libro en Amazon, pero no existe. Existe el libro en el que está basado, que lo cuentas después en las listas, pero no existe el libro que sacan. Pero bueno, hablaremos de ese. Tenemos que hablar de Flash cuando termine la temporada, a ver qué nos ha parecido. Bravo, ¿tenías una cosita más aquí? Sí, solamente un apunte, porque ya lo mencionamos. Ya ha comenzado Death No More, que es el nuevo arco argumental de Spider-Man. Ha comenzado de cierta manera. Ha salido ya una introducción que sale en el Free Comic Book Day del Capitán América. Y esto va a ser el nuevo arco argumental gigantesco donde va a meter todo el mundo de Spider-Man y demás, el Dan Slott, después de un arco argumental que yo no sé tú, Julián, pero a mí me ha aburrido soberanamente. Y lo digo porque Dan Slott lo quiero mucho y sé que va a volver a ser grande y demás, pero todo esto del Zodiaco a mí ya me ha cansado. Y creo que ahora con el Death No More va a volver otra vez a llamar la atención de todos los medios, trayendo a, ya se ha visto, ha dejado ya gotitas, ha dejado miguitas de pan, trayendo otra vez a personajes que ya no están vivos en el universo de Spider-Man. Sí, yo creo que no va a quedar títeres sin resucitar. Luego habrá que ver quién se queda luego vivo, porque esto siempre se mete en muchas cosas y luego tampoco hay que cumplirlas todas. Yo a mí Slott me gusta lo que hace en general, reconozco que la saga del Zodíaco, pues sí, son unos villanos que no pegan mucho con Spider-Man, pero también entronca con aquello que está queriendo contar ese Peter Parker adulto, que ahora es empresario y demás, y ese camino que está llevando hasta una gran cima de la cual luego estoy convencido que se va a caer y que más dura será la caída, pero entiendo por qué los ha utilizado. Sí, bueno, en esto estaba diciendo, en la introducción esta que sale en el Free Comic Book Day, aparecen ya algunos de los personajes que va a resucitar y estoy aquí mordiéndome la lengua porque no quiero decir nada. Julián, tus noticias de la semana. Mis noticias, pues fundamentalmente cinematográficas y televisivas. A ver, con 940 millones de dólares recaudados de Civil War, Marvel Studios ha batido un récord que con todas sus películas, ojo, películas de Marvel Studios. En esto no entraría ni X-Men, ni Spider-Man, ni cosas como Los Cuatro Fantásticos, la antigua peli de Daredevil. Marvel Studios puramente películas, 10.000 millones recaudados. Ojo con los titulares, porque en Estados Unidos dicen 10 billones, no, son 10.000 millones de dólares. Y, hombre, es una barbaridad. Sí, es una animalada, sí. Desde luego que es una verdadera animalada para algo que hace 10 años no existía y que no iba a ningún lado. Nadie apostaba por esto. Si no tienen nadie, si van a tener que coger a Iron Man porque no tiene más personajes. Acuérdate que hay tiempos, ¿eh? Es que lo increíble es que las 4 pelis más taquilleras de superhéroes son 4 suyas. La Era de Ultron, Los Vengadores,
Iron Man 3 y ahora Capitán América Civil War. Sí. Con lo cual, oye, es un liderazgo bastante indiscutible. No le van las cosas tan bien en televisión. Esta semana hemos sabido que algo que ya nos solíamos mucho, que era que no habría más Agente Carter. Sí. Esto ya estaba más que descontado. Lo que me ha sorprendido mucho es que ABC no quiere Marvel Most Wanted, que era la serie spin-off de Agentes de S.H.I.E.L.D. que se habían sacado con, digamos, Pájaro Burlock y su noviete. Pues esto no lo van a hacer. No sé qué habrá pasado, el piloto no habrá gustado. Tiene dos cosas. Lo intentaron hace 2 años, se la cargaron, y ahora el problema que tenía es que yo creo que venía con el sello del antiguo jefazo de ABC, que lo cambiaron a mitad de temporada. Entonces yo creo que ese estigma, eso junto con que yo creo que quieren reconducir todas las series yo creo que siguen haciendo Agentes de S.H.I.E.L.D. porque lo están utilizando como puente de enlace en algún momento entre las películas, pero yo creo que le ven mucho más tiempo y posibilidades a lo que están haciendo con Netflix que lo propio dentro de ABC, Julián. Yo no sé, creo que quieren cambiar el turno, no sé exactamente si irán ahí, si irán a lo que antes era ABC Family, de hacer algo ahí como comentamos, que había ya una cosa en desarrollo para Capa y Puñal, no sé exactamente por dónde, pero yo creo que las series como tal en ABC sigue Agentes de S.H.I.E.L.D. porque tienen que tener un contrato previo, si no yo creo que también se lo hubiesen encargado. Sí, el caso es que es verdad que ellos tienen ahí inmensas posibilidades en televisión que yo creo que no están explotando, porque ahí Warner sí que está siendo muy inteligente, está demostrando que se puede hacer series netamente superheroicas, y Marvel hoy por hoy son superhéroes, no son espías, son superhéroes, y están triunfando, mientras que parece que a veces parece Marvel un boxeador noqueado en televisión. Sí. Y bueno, por último, que se va configurando el casting de Pantera Negra. Han entrado Michael B. Jordan, que parece que va a ser el villano, y Lupita Nyong'o. Esto además, que esté Michael B. Jordan, parece ahí que le estén dando una patada en la boca a la gente de Fox, que van diciendo por ahí que quieren reactivar Cuatro Fantásticos con una secuela. No se lo cree nadie. No se lo cree nadie, pero esto ya lo pone difícil. Michael B. Jordan, si os acordáis, era la cosa humana en la cosa esta de los Cuatro Fantásticos. Y bueno, Kevin Feige ha dicho que un 90% del casting van a ser africanos o afroamericanos. Teniendo en cuenta que es una película llamada Pantera Negra, que transcurre en un país africano, tampoco es muy sorprendente. A mí Michael B. Jordan es un tío que me encanta desde que lo vi en su momento de Wire. Me acabo de conquistar en Friday Night Lights. No he visto Creed todavía, la tengo para verla, del que me hablan maravillas del personaje que hace él, del hijo de Apolo, y es uno de los actores jóvenes que me parece más alucinante. Football Valley, creo recordar, Football Station, que es la historia del que es un pedazo de actor. Yo tenía mucha ganas de ver Pantera Negra, con estos fichajes más todavía, de verdad. Tengo mucha ganas de ver qué hacen con esto. Creo que es un elenco espectacular de personas en la película. Vamos ya con la entrevista. Sabéis que normalmente siempre tenemos una entrevista en el programa, y es el momento en el que la semana pasada precisamente Joan nos hablaba de cómo había salido el informe TVSfera 2015. Y bueno, pues lo teníamos, lo pusimos en las ondas para que lo pudieseis leer de semana a semana. Y hablamos de la posibilidad de tener a alguien para comentarlo un poquito en el programa y hablar de pues cómo lo han llevado adelante, cómo ha sido el trasfondo, qué es lo que han hecho con él, ¿no? Y para eso pues vamos a tener en la llamada, si no tenemos problema, con Manuel Barrero, que es el director de TVSfera, para hablar un poquito pues de esto y de la acción que hacen dentro de Acción Cultural TVSfera, creo que es como se llama. Hicieron la web, es Asociación Cultural TVSfera, y luego la web, que es un poco la referencia dentro del trabajo teórico sobre cómic. Es un poco la referencia que tenemos, sobre todo aquellos que nos gusta esta parte de estudiar, de trabajar, de sacar referencias, y allí están haciendo esa revista digital donde van saliendo todas las publicaciones, y lo que están haciendo ya desde hace años es este trabajo anual de este informe sobre un poco la industria, ya que hay poco trabajo que hable un poco de todo lo que se está publicando, trabajando, y por eso veíamos muy interesante la posibilidad de que nos contaran directamente. Pues trabajo. Creo que tenemos ya Manuel. Hola, ¿me escucháis? Sí, perfectamente, Manuel. Buenas tardes y muchas gracias por atendernos la llamada para hablarnos un poquito de esta barbaridad de estudio. De verdad que todos los años lo superáis y nos impresionáis con el informe TVSfera 2015, que es lo que tenemos aquí delante. ¿Cómo conseguís hacer esto, Manuel? ¿Cuántas horas de trabajo es esto? Sí, lo cierto es que son muchas horas de trabajo, pero es un trabajo muy grato de hacer.
porque nos gusta trabajar con tebeos. Bueno, esto es un producto, una consecuencia del trabajo que realizamos en equipo, un grupo de personas desde hace años, sobre una base de datos muy compleja que hemos ido construyendo sobre los tebeos españoles. Más que sobre los tebeos, sobre la cultura gráfica general española, que es a donde queremos llegar, pero de momento hemos ido incorporando software necesario para que podamos extraer algunos datos sobre lo que se publica en España, ya que no podemos saber lo que se lee o quiénes lo leen. Bueno, Manuel, soy Joan de Unicomic. Muchas gracias por Hola, atendernos. Hola. Un poco, a la hora de ver este informe y otros que habéis ido trabajando, ¿hay algo que te sorprenda, que te guste destacar de esos datos de lo que se edita en España? Hombre, lo destacable este año es que han subido un poquito el número de ediciones, es decir, se publican más tebeos este año que en los últimos 3 años, que la cosa había ido bajando y eso nos tenía un poco preocupados. Y sobre todo a raíz de las informaciones que habían emitido nuestros colegas franceses en enero de este año, que constataron que por primera vez en mucho tiempo la industria en Francia había descendido. Es decir, que en Francia se habían publicado menos novedades en 2015 que en los últimos 10 años. Y eso nos puso sobre aviso, porque, claro, nos solemos mirarnos en el espejo de Francia o de Estados Unidos, de otras industrias siempre, claro. Y en este caso pensábamos que España iba a ser peor, pero al contrario, en España ha subido este año la publicación de tebeos y eso es una buena noticia. Luego, que los tebeos que se publican son de cierto tipo, bueno, eso yo no entro a valorarlo, simplemente me parece muy bien que se publiquen tebeos, y una de las noticias que he destacado en otros círculos es la de que este año, aunque nos parezca triste, se han traducido más mangas que nunca. Esto, pensaréis, habrá gente que diga, esto es terrible, los japoneses nos invaden. Yo creo que no es nada terrible, porque precisamente el manga es un tipo de historieta que suelen leer los más jóvenes. Y esto para mí implica una buena noticia, porque aunque haya más invasión japonesa, hay más lectores jóvenes, y eso es importante. Yo estoy, desde luego, siempre de anécdota y lo que ves de fuera sin tener los fríos números y el análisis, yo creo que es posiblemente el tipo de historia que más engancha a lectores jóvenes y a mujeres, ¿no? Es el que, por lo que ves al final en los salos del manga, lo que ves en las librerías especiales cuando te acercas, quizás el que ves que tiene un elenco tanto de edades como de sexo más abierto que el cómic tradicional, sea europeo, sea americano o sea cualquier otro distinto, Manuel. Sí, aparte de que hay un componente narrativo, además, esto por supuesto hay que estudiarlo y hay que contrastarlo, no se puede hacer una afirmación tajante, pero sí que estamos acostumbrándonos a disfrutar de las narraciones, me refiero a los relatos en general, de un modo más distendido, más estirado, es decir, estamos en una época en la que todo el mundo adora las series de televisión, la gente no le importa ir a ver una película fragmentada en 3 trozos que se emiten uno cada año, y la gente también sabe valorar tebeos que tienen un ritmo narrativo mucho más lento y que se elongan en el tiempo largamente, como son los manga, por ejemplo, y creo que hay también un valor interesante a tener en cuenta, el hecho de que los neolectores, los neoconsumidores de comunicación son personas que prefieren el relato largo, el relato extendido y lo disfrutan mejor de esa manera. Julián, ¿querías preguntar alguna cosa? Sí, yo, hola Manuel, ¿qué tal? Hola. Yo te quería preguntar un par de cosas. A ver, no me ha quedado muy claro y quizás deberías con profundidad. ¿Cuál dices que es la primera editorial que más tebeos publica en España? Perdona, ¿que cuál es la primera editorial? ¿Cuál es la editorial que más porcentaje de mercado se está llevando ahora mismo? Bueno, en principio el Panini es la que publica más tebeos. Bien, es que no tenía ahí la cosa demasiado clara. No, esto era una broma. Al margen de esto, Manuel, ¿cómo lo hacéis, tío? Porque este informe es brutal. Lo hacéis todos los años, pero estáis lanzando publicaciones, no sé si de manera continua, pero yo he recibido hace un par de meses un par de cosas tuyas que son brutales y no sé cómo lo hacéis, de verdad. Cuéntame un poco. ¿Cómo lo hacemos? Sí. Hombre, pues con mucho cariño. Bueno, esto requiere solamente 2 cosas, tiempo
y un poco de autoexigencia, nada más. Lo cierto es que desearíamos poder hacer más, pero no somos un ejército, somos pocos y el tiempo que tenemos es limitado, pero en fin, el tema de la estadística ya te digo que es cuestión solamente de contraste, porque los datos van estando ahí en tanto que los vamos acumulando en una base de datos y después lo que hay que hacer únicamente es trazar comparativas, comparar, estudiar un poco por dónde van los tiros y extraer alguna conclusión. Es un trabajo sobre todo muy arduo de investigación. Luego el informe se redacta en una semana. Te quiero decir que no es un trabajo tan duro. Las publicaciones sí que llevan mucho tiempo y exigen muchas correcciones, muchas revisiones, pero, en fin, por eso solo sacamos 2 o 3 al año. No se podría hacer más. Yo a veces, francamente, me asombro de que algunos sellos editores españoles, que son muy pequeños, que los editoriales la gente piensa que es un lugar maravilloso, lleno de bullpens, como en Marvel, ¿no?, y lleno de gente trabajando, pero las editoriales son grupos pequeños y hay editores que están lanzando muchísimos TVOs al año y que se pegan un curro soberano, ¿eh? ¿Y a qué crees que es debido este auge de tratados acerca del cómic en España? Porque es verdad que, bueno, hay otros países que publican cosas, pero me paro a ver un poco lo que hacen en Estados Unidos, que es mucho menos crítico y mucho menos profundo de lo que se hace aquí en España. Aquí en España estamos haciendo estudios muy, muy interesantes. Sí, la verdad es que es muy buena pregunta y no tengo muy buena respuesta, porque no lo sé. Es decir, es verdad que lo primero que te asombra al hacer un recuento de lo que se publica en España es el elevado número de publicaciones teóricas que se hacen en este país. En Francia no son tantas en comparación y en Estados Unidos no las he contado, pero me da la sensación de que no son tantas en comparación. No sé a qué obedece realmente. Quizá obedece al hecho de que los lectores fieles de TVOs en España somos pocos, pero somos muy testarudos, o muy cabezones, o muy recalcitrantes, o como se quiera llamar, ¿no? Es decir, el lector fiel en España, al parecer, se tiene localizado, que va entre los 1.500 y los 3.000 individuos, y ese lector vive su afición a tope, y lo compra todo, o está pendiente de todo, y permite que exista una producción de textos teóricos sobre un medio, que, ojo, también hay que decir una cosa, que solo existe teoría en España de forma constante y científica y seria desde hace una década para acá. Antes se publicaba muy poquito. Eso llevamos un retraso. No quiero achacarlo a Franco porque ya es la excusa perfecta, pero es verdad que la teoría en España llegó muy tarde. Llegó tarde con respecto a otros países y es ahora cuando estamos empezando a profundizar sobre nuestros propios TVOs, algo que asombra. Manuel, decías al principio de la entrevista que el informe no puede recoger lo que lee la gente porque es complicado, pero si haces una aproximación que a mí, leyendo entre líneas, me parece que es la línea por donde queréis ir en los siguientes informes, que es las ventas, ¿no? Que es hablar directamente con las librerías especializadas y hacer un ranking de qué se está vendiendo y qué se está leyendo, ¿no? ¿Vais a ampliar esto? Aquí ya habláis de que habéis tenido interés de contacto con 20, que al final se ha quedado en 6 por problemas logísticos y de recopilación de datos. ¿Ampliaréis esto a más librerías el año que viene para intentar hacer más relevantes estos resultados y luego hacer alguna pequeña encuesta a la gente, a los lectores en sí? ¿Me equivoco yo? ¿Esa parece ser la línea de ampliación del informe para el año que viene? Ese es el deseo, es la intención. Lo que ocurre es que nosotros somos perfectamente conscientes de 2 cosas. La primera, que por más que intentas llegar a todas las librerías, y lo hemos intentado, hemos escrito a muchísima gente, no puedes forzar a nadie a darte datos si no le apetece. Y en segundo lugar, también hay otro problema que debemos tener siempre presente, y es que las librerías especializadas no representan necesariamente las ventas de TVOs en España. Los TVOs ya no solo se venden allí, es decir, nunca se han vendido solamente allí. Tampoco se venden solamente en los kioscos y tampoco se venden exclusivamente en los supermercados culturales, como puede ser la FNAC o el Corte Inglés u otros, ¿no? Lo cierto es que si tú haces una encuesta entre los libreros de librería, entre las cadenas de librerías o las librerías generales, los resultados de los cómics más vendidos van a ser muy distintos que si haces una encuesta en librerías especializadas. En la especializada
van a ganar los manga y los tomos de superhéroes. Si haces una encuesta en kiosco, posiblemente gane algún TVO de grapa, y si haces encuesta en librerías, pues ganarán las novelas gráficas, evidentemente. Son sectores distintos, plataformas distintas de venta y públicos diferentes. Lograr determinar cuál es el público real, por eso resulta tan difícil. Pues Manuel, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Os pondremos, ya sabéis, querida audiencia, el enlace para que podáis de verdad descargar y leer, que es interesantísimo, el informe de Biosfera en las UNOS. Como siempre, Manuel, un abrazo muy, muy fuerte. Gracias por habernos atendido y hasta siempre. Muchas gracias a vosotros. Ahí quedaba, de verdad que es interesantísimo, tenéis que recargarlo sí o sí. Postar.fm/Summerland-10 tenéis el informe completísimo, qué cantidad de datos. Y la base de datos esa hay que tenerla para alimentarla con cuidado, es que es una barbaridad. Bueno, el trabajo que llevan años haciendo, ellos publicaron lo de, bueno, no me acuerdo cómo tiene el nombre, pero es todo lo que se ha publicado en España, el trabajo más completo que nos escapó, que es lo primero que recibí cuando me hice socio de Biosfera, y es un trabajo completísimo. Y dices, pero ¿cómo pueden hacer? Esto ya es cómo han preparado toda esa base de datos para que la documentación la tengan y luego hacerlo. Pero bueno, preparar eso para tenerlo preparado ya es un gran trabajo y además que facilita mucho. Porque te puedes hacer socio. Comenta eso, que vamos a hacer mira, no he preguntado. Sí, Biosfera funciona como asociación cultural, tú te puedes hacer socio. Si te gustan estos trabajos, no ya solo los teóricos, sino simplemente están reeditando ciertos materiales muy interesantes, como el Dindón de Han hace poco, y creo que son 40 euros. Lo vale porque las dos cosas que te van a llegar, nada más hacerte socio de material, ya lo vale. Y cada año, cada vez que me llega el sobre gigante con las publicaciones, llegan maravillas tanto de estudios teóricos como de publicaciones que están haciendo, de recopilatorios, que está muy bien. Y luego la web es, bueno, yo que claro, de vez en cuando haces esos articulitos y te toca hacer alguna conferencia, es la que tengo de referencia para buscar información de todo lo que se ha publicado en España, de todos los autores, no solo españoles, sino de publicaciones que se han hecho, de las traducciones, de las editoriales, o sea que es la web más completa en ese sentido. Sí, señor, claro, eres en la zona de Julián, ¿querías decir algo? Sí, yo ya que hemos tenido a Manuel, y él es modesto, no lo va a decir, pero yo sí quiero recomendar una obra suya que es de consulta obligada, sobre todo para los que trabajamos en el medio, y yo os aseguro que la consulto muy habitualmente. Es el Diccionario Terminológico de la Historieta, que en realidad es su tesis doctoral. Y bueno, es un diccionario increíblemente completo sobre los términos que se utilizan para hablar de cómic, que sobrepasa las 400 páginas y es una de las obras más interesantes que ha sacado Biosfera. Ahí también está el gran catálogo de la historieta, TVOs, las revistas infantiles y para mí el que me parece que le tengo más cariño y que además se agotó, el libro sobre Han, un libro coral con autores acercándose a la figura de Han desde muchas perspectivas, que bueno, si alguien lo ve por ahí en algún sitio, que lo compre porque es imprescindible y no hay manera de encontrarlo en ningún lado, así que no se lo pierda. Sí, señor. Yo, pues mira, voy a hacerme socio. Ya me habéis costado 40 euros. Esto no merece, porque estas publicaciones, antes de que lleguen a las librerías, ya te he llegado a casa, o sea que es una maravilla. Me salto una semana y la siguiente estamos así. No digo yo que no. Sí, señor. Y estas cosas además hay que apoyarlas. Muy bien, vamos a parar un poquito. Vamos a poner el por qué se no a esto, pero antes de esto, Bravo, ¿por qué pusimos el Stairway to Heaven de Inmortal de Led Zeppelin la semana pasada? Pues lo puse porque en un cómic que salió en su momento, que bueno, tuvo su cierta fama, que es Dark Knight, ¿vale? Que últimamente se está hablando mucho otra vez de ello porque están con la tercera parte y demás. Pues al principio del cómic se menciona no solamente la canción, sino una leyenda sobre esta canción, esas leyendas del mundo de la música que aparecen cada cierto tiempo y demás. Que si esta canción la ponías al revés, la escuchabas al revés, tiene una especie de mensaje satánico y toda esta historia. Y me hizo gracia, fue una de las cosas que me hizo muchas gracias de aquel cómic cuando lo leí, porque ya sabía cuál era la canción en su momento y demás, y a partir de esa referencia descubrir lo que eran estas leyendas, que a mí también me encantan todo este tipo de cosas. Creo que esta es mi segunda favorita. La primera es la de que Paul McCartney murió hace tiempo, sí. Esa es insuperable. Y nada, por esto lo puse, porque como estamos hablando últimamente mucho de Dark Knight, tuve la excusa para poner esta canción, que de verdad, si no la habías escuchado antes... Sí, es un problema, sí, sí, dependiendo de qué edad, ya es un problema. Esta semana es el turno de Julián, no me enrollo, este es ¿por qué eso no es esto de esta semana? Bye, bye, Bertie, I'm gonna miss you so. Bye, bye,
Ahí estaba, yo recuerdo esta canción, Julián, de verla en Mad Men. Yo nunca la he oído antes, sí que he oído de Margaret, pero recuerdo perfectamente la escena y en aquella época, todavía lo recuerdo de entonces, sí señor, pero no tengo ni puñetera idea de qué relación tiene con el cómic, ninguna. Yo ahora escuchando la canción me doy cuenta que hay que verlo, que es mucho más interesante ver a Margaret que escucharla. Sí, la canción mejora francamente con la imagen, es una canción que mejora francamente con ella cantándola para arriba y para abajo diciendo Verdi, ¿por qué te has ido? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué me has dejado? Es el momento en el que hablemos de básicos Slumberland y, como comentamos la semana pasada, vamos a hablar de Saga, vamos a hablar del primer volumen de Saga, que hemos leído todos. Sí, señor. Por supuesto. Oye, muy bien. ¿Cómo era? Yo he hablado muchas veces de que lo que a mí me introdujo hace unos 3 o 4 años de nuevo en el mundo del cómic fue y fue el Hawkeye de Fraction. ¿Cómo era? ¿Cuál fue la sensación del mundillo de la gente que estabais metido ahí dentro cuando sale Saga? Bravo. Y luego con Julián. Bueno, a mí Saga yo lo conocí por un amigo que empezó a recomendármelo una y otra vez. Luego ya vi que empezaron a llegarle premios y ahora tiene ya, bueno, creo que ganó todo ese año prácticamente. Y claro, cuando lo lees te das cuenta de por qué. Es un cómic que, bueno, esto está peleando también con mucha gente, creo que es para todos los públicos. Y en esto quiero decir que es para gente que a lo mejor normalmente no lee cómics también. Y eso que los que estamos dentro nos ha encantado y nos gusta muchísimo. Pero ese universo que ha creado, que creo que es un acierto de todo esto, los mayores aciertos que tiene el cómic, es utilizar esa mezcla de ciencia ficción con un lenguaje moderno. Esto es algo que... leí una cosa en Wikipedia, ahora aquí buscando cosas sobre el cómic y demás, que me hizo bastante gracia, y es que lo definían... Hubo alguien que lo definió como Star Wars conoce a Juego de Tronos. No exactamente, pero sí. Y cuya referencia básica está clara que es que Romeo y Julieta y demás. Pero sí que creo que es un cómic que, bueno, aparte de un guión súper interesante, donde crea un universo muy variado, muy jugoso, creo que gran parte del éxito del cómic también es el dibujo, porque creo que sin ese dibujo crear ese universo hubiese sido muy difícil. Julián, ¿cómo recuerdas tú la primera vez que te hablaron de esta cosa que está haciendo Vaughan y cómo te llegó aquello? Bueno, pues básicamente es porque te enteras, oye, esto es lo siguiente que hace Vaughan, es decir, venimos de un autor que básicamente lo hemos conocido por el último hombre, que fue una obra interesantísima, muy rompedora en su momento, y lo hemos conocido también por Ex Machina, luego por un montón de obras en Marvel, de Runaways y cosas así, y era el típico autor para tener ¿sabes? Estar muy atento a lo que hace y básicamente cuando sabes que fulanito va a hacer un nuevo TVO, te lo pilla sí o sí, porque es de los que sigues y Vaughan es uno de los que yo sigo habitualmente. A mí me sorprendió relativamente cuando la vi. Me gustó mucho el envoltorio, es decir, lo que comentamos, el universo que ha creado, que ha montado ahí, que visualmente es interesante, es muy moderno en el sentido de que mezcla un montón de cosas que a priori no deberían mezclarse y queda bien, consigue que quede bien y consigue que haya mucho más mensaje del que podría entenderse en un primer momento a través de la imagen. Pero debajo de ese mundo que ha creado es una historia muy sencilla que hemos leído 1000 veces y que a mí me gusta mucho que me sorprenda realmente. Así que yo creo que siendo un cómic que disfruto mucho, creo que ya no es un cómic tanto para mí, sino para un lector de 19, 20, 25 años que esté ahora metiéndose en esto y que probablemente lo verá como un descubrimiento revolucionario. Yo no lo veo tan revolucionario, pero sí, desde luego, una serie más que notable. John. A mí, bueno, quizá algo similar, sabía pero no, ni siquiera había visto ilustraciones, te hablaban de Saga, pero yo la tenía ahí un poco perdido, y la verdad es que lo que parece que me ha gustado, para mí es un cómic muy europeo, de lo que me suele gustar, de esa ciencia ficción europea, la ilustración, esa mezclar, como ha dicho Julia muy bien, eso que mezclas que no debería quedar bien, pero consigues que quede muy bien, esos elementos de la cabeza de monitor, el sexo con los personajes de una manera que no está buscando el morbo, que muchas otras publicaciones solo buscan eso. Todo ese
me ha hecho mucha gracia esa combinación. No es una historia que diga, me ha apasionado, pero me la he leído muy bien, la tenía pendiente, y a mí sobre todo es eso. He leído muchas cosas, te recuerda todo lo que has leído de esa ciencia ficción. El otro día hablaba de Linkal, que no tiene nada que ver, pero sí es ambientillo. Es sí cómo mezclas cositas que ¿por qué las estás mezclando y por qué me está gustando? Una cosa, lógicamente, es una de las también de las cosas principales. Esto yo no lo pondría tan alto en nivel, pero me gusta eso. Para mí es una obra muy europea en ese sentido. A mí lo que pues como leo muchas cosas de esa ciencia ficción donde ya han hecho muchas veces, esto sí que me ha gustado mucho. A mí, ahora cuando lo he vuelto a releer, es cierto que la historia es relativamente simple cuando le quitas todo el envoltorio, pero es que el envoltorio es parte de ella. Y yo creo que aquí una de las grandes aciertos que tiene es esa conjunción con Fiona Staples, como comentaba Bravo y como yo hablaba la semana pasada, y como él confiesa en todas las entrevistas que yo recuerdo leer en su momento, es un cómic que hacemos entre los dos, en que los dos tenemos el input para cómo va a funcionar y que no podía funcionar de otra forma, ¿no? Creo que tiene un elenco de personajes secundarios maravillosos. A veces las historias se pierden, a veces cada uno de ellos, pero creo que es de esas historias en las que poniendo un ejemplo muy absurdo en este momento, pero ahora que se ha acabado de The Good Wife, tú acababas con cada episodio de The Good Wife diciendo hay 2 o 3 personajes secundarios que podrían tener un spin-off perfectamente. Uno de los jueces, alguno de los abogados que ha aparecido y el otro que aparecía. A mí me ocurre eso constantemente con Saga, en el cual yo vería uno con el príncipe del monitor, vería un spin-off evidentemente con cualquiera de los freelancers y con el gato, con el Lion Cat. Ves muchos personajes en cada uno de los números, sobre todo este primer arco, ¿no? Que es el que además más te sorprende. Luego, yo creo que con el tiempo se hace más madura, intenta hacer cosas nuevas y ya es más complicado hacer el más difícil todavía e ir poco a poco intentar sorprenderte. Pero en este, yo recuerdo leer los primeros 6 números y dejarme totalmente loco, ¿no? En cada uno de los que ocurría y de por dónde va a salirme este hombre, que es algo que es complicado que a estas alturas de partido más uso de decirse. Sí coincido con Julián, que creo que al millón de 19 años o de 25 años le hubiese estallado la cabeza. A mí me encantó e hizo que volviese a leer cómic. Yo no me puedo imaginar si esto me saltó 25 años, cómo sería. ¿Cómo veis aquellos que habéis leído a partir de aquí el resto de los arcos? Y ya lo hablaremos con tranquilidad, recordaremos el segundo y el tercero. ¿Seguís teniendo la misma sensación? Creo que en el primero va perdiendo fuelle, va cambiando la historia, Bravo. El factor sorpresa se pierde en un momento dado. Está claro que Saga empieza muy fuerte. Creo que tiene un número 1 que es bestial. Es una introducción que, de repente te ves ahí, un nacimiento de algo, entre un tío que tiene cuernos de cabra, la otra que tiene alas, y una huida, y te ves a un tío con una caja que es un televisor, ¿sabes? De cabeza. Y de repente, claro, son tanta información y tantas cosas, pero muy bien llevado, que luego creo que solamente hay otro momento que de verdad me llama mucho la atención, que creo que eso se nos ha grabado todo, que es ese plato donde sale la niña, la esclava sexual y demás, que eso sí que es otra cosa, que es un momento también de golpe de efecto. A partir del segundo arco y demás, no es que baje de calidad, pero que sí que es verdad que factor sorpresa ya no lo tiene. Son buenas historias, se van desarrollando bien y demás, tiene unos personajes muy, muy cuidados, con unas personalidades muy, muy definidas, pero sí que juega ya otra liga. Sí, incluso más íntima. Yo creo que el segundo, y yo creo que podemos recordarlo dentro de un mes o 2 meses cuando volvamos. Yo recuerdo que una historia mucho más íntima, quizás mejor trazada, todo aquello del flashback que tenía, posterior y todo demás, pero sí. Julián, ¿ha perdido calidad con el tiempo? ¿Sigue manteniéndolo? ¿Ha cambiado? ¿Ha mutado? Yo creo que nos hemos acostumbrado, pero la calidad yo creo que la mantiene. Se va convirtiendo en una historia con muchas microhistorias, igual que es una historia sobre la rebeldía, sobre la política, sobre los medios, sobre la familia que es muy importante y una familia muy peculiar. Y a mí me gusta esta manera en la que te sigue descolocando. Es un TVO que te descoloca con cosas que no te las esperas. Verbigracia. Abro el 4º tomo. ¿Y qué es lo primero que nos encontramos? Un parto. Un parto que se ve muy explícito, solo que no es el típico parto que nos hubiéramos imaginado. Avanzo un poquito en el tomo y encuentro pues un montón de cosas desasosegantes, entrañables, interesantes, o que me dejan con la mirada de qué narices está pasando aquí. Yo creo que es un TVO para muchas veces quedarte sorprendido de las situaciones que es capaz de producir, más allá de que en un momento dado encuentras
en una cierta familiaridad con este mundo que es bastante extraño. Sí. En fin, que tenéis que verlo. Este sí o sí, al menos probarlo. Pondremos los enlaces igual. Espera, Joan quería contar una cosa. Un poco decir además que yo que me los he leído así antes, el último lo estaba leyendo en el autobús subiendo, que a mí sí que me genera mucho eso, las ganas de conocer mucho más sobre los personajes. Y además yo creo que cualquiera que se lo lea ahora se va a enganchar, y yo tengo ganas de llegar y continuar con la saga porque sí que te engancha. Es decir, no, a lo mejor no es la historia que dices esto, pero estás con mucha curiosidad y lo que has dicho de los personajes es verdad que dices, ahora quiero saber por dónde va a ir. Estáis hablando un poco de la continuación y sí que recomiendo en ese sentido mucho. Os pondremos enlace en las show notes para conseguirlo, pero vamos, este es fácilmente conseguible en todos los sitios en español. En inglés tiene un precio fantástico en Amazon, recordar, se puede encontrar en Comixology, se puede encontrar en prácticamente todos los sitios. Este no es especialmente complicado de encontrar. Y vamos como ya, porque nos quedan 12 minutitos con nuestras recomendaciones, pero antes de eso permitidme que dé las gracias a nuestros mecenas, a todos aquellos, a nuestros 12 mecenas que han entrado en postal.fm/mecenas y han acudido a Slamberland. Sabéis que esa es la página en la que tenemos todos los programas de mecenazgo de todos los programas de la cadena. Sabéis que aparte de tener el programa exclusivo y de muchas otras cosas, tenemos 2 cosas especiales durante este mes de mayo para los mecenas. La primera es los sorteos. A todos aquellos que hacen la aportación con mínimo de 5 euros tenemos la lámina firmada por Sabla Spin para esta semana. El mes pasado ya tuvimos una de ellas que se la llevó Checo 3X. La segunda es la revista La Resistencia, recordar, con dibujos y dedicatorias de Juan Berrio, de Juanjo Rápido, de Olaf y de Miguel B. Núñez. Todo esto tenemos para mayo. En junio ya estamos moviendo cosas, porque la verdad es que esto sí que está saliendo bastante bien. Y otra cosa que tenemos, que no la he enviado todavía cuando estamos grabando, pero sí que os llegará, es tenemos una serie de plazas pequeñitas para acompañarnos a toda la gente de Postal FM, que vamos a acudir a visitar la exposición Superhéroes con Ñ, en la que es comisario Julián Clemente, antes de que concluya. Os llegará el correo porque tenemos muy limitadas, vamos bastante. De hecho, de aquí vamos Joan, Bravo estará también, estaremos mucha gente de la cadena de otros programas de Postal FM, y el resto de las plazas que nos quedan están dedicadas y guardadas específicamente para los mecenas, que os llegará un correo. Os prometo que os llega el correo, si no, decidme alguna cosa, pero para cuando esto lo oigáis ya os habrá llegado el correo, para si podéis acompañarnos el día que hagamos la visita a la exposición, que yo creo que lo pasaremos muy muy bien. Y ahora sí, recomendaciones, don Joan. Bien, pues he vuelto a mis historias argentinas. Las puertitas del señor López, de Carlos Trillo y Horacio Altuna en la ilustración. Cuando estaba buscando recomendaciones, he visto por ahí el TVO en la estantería, más las ediciones de Tutain bastante antiguas, y me apetecía recomendar algo de Horacio Altuna, porque además lo tenemos muy asociado solo a veces a su parte de cómic erótico, y tiene un cómic siempre relacionado con Carlos Trillo. La verdad es que la unión de los dos dieron obras fundamentales, y en este caso Las puertitas del señor López es un señor con gordo, con problemas, su mujer pasa de él, esto, y entonces su mente se evade, y entonces se producen un montón de historias con además una crítica social del momento, pero a veces simplemente para abrirnos una serie de mundos. No es algo original, pero el tratamiento por los autores es una cosa muy 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 divertida, pero aparte que te hace reflexionar. Yo siempre hay una historia que me encanta, así la cuento así muy muy rápido, pero se mete como en un mundo donde los pensamientos están prohibidos, entonces los bocadillos empiezan a convertirse en blanco para que nadie piense. Entonces, una historia de persecución ahí, pero sobre todo es cuando vuelve a su tierra, entonces se pone el televisor. Él está pensando en las cosas que le han pasado, y según va viendo la televisión, el programa que toque más hortera del mundo, los propios bocadillos suyos de pensamiento se van volviendo en blanco, que es lo que estaba prohibido en el mundo. Entonces esa historia a mí me encantó, además está muy bien narrada. A partir de ahí, pues eso, son esas historias divertidas, pero con un poquito de crítica social de la sociedad, y es una historia que recomiendo. Se reeditó, yo he hablado de la que tenía por ahí, se reeditó, en Amazon lo podéis encontrar, no me acuerdo quién lo reeditó, pero bueno, creo que lo he puesto en la... lo he puesto en el enlace para poder colgarlo. Sí, yo tengo curiosidad porque vamos, en fin, ¿para qué vamos a negarnos? O sea, del Altuna, alguna que otra cosa en el Playboy uno ha leído. O sea, cuando digo alguna que otra, podéis comprender que prácticamente todo. O sea, ¿para qué vamos a negarnos y engañarnos a estas alturas con 37 años? Bravo, recomendación de la semana. Pues yo voy a recomendar Wonder Woman at One de Grant Morrison y Janet Paquette. Yo, bueno, antes de esto, le quería dar un consejo. Yo cuando recomiendo algo de Grant Morrison no me hagáis caso, ¿vale? Porque yo siempre te voy a decir, es bueno ya. O sea que no... Bueno, una vez dicho esto, digo que esta versión salió hace poco, es solamente un volumen, ¿vale? En Estados Unidos acaba de salir, es un tapadura pequeñito. Aquí me imagino que no tardará mucho en salir en TCC.
es una visión realista, entre comillas, del origen de Wonder Woman y su primera inmersión en el mundo de los hombres, ¿vale? Hace un paralelismo entre el mundo de las mujeres, que es el paraíso donde vive Wonder Woman, donde todo es prácticamente perfecto, y luego el mundo de los hombres, que es el nuestro, que es lo que podéis ver. A mí la verdad es que me ha gustado bastante, está muy chulo, y el dibujo de Janet Paquet, no voy a hablar de Morrison, voy a hablar de Janet Paquet, es alucinante. Es alucinante. La verdad es que crea ahí una isla paraíso que de verdad que me gustaría vivir ahí. Uh-huh. A mí los Earth One en general me han gustado, ¿eh? Yo todos los que he leído, tanto Batman como Superman, me gustaron mucho los dos. Sí, son chulos. Es que como tienen la libertad de poder hacer otra cosita, contar el origen de otra manera y demás, y siempre han sido artistas, creo, bastante importantes, han sido cosas muy, muy interesantes. Sí, señor. Don Julián Clemente, ¿qué recomendamos esta semana? Pues mira, yo aprovechando la excusa de que se estrena X-Men Apocalipsis... Que tú la has visto, así que cuéntanos, cuenta. Sí, cuenta. Ya he visto la película. A ver, pues la película, hay que negarlo, la película es flojita, ¿eh? Flojita. Para mí esto además ha sido se me ha caído el alma a los pies, porque yo soy muy fan de Bryan Singer, prácticamente desde Sospechosos Habituales. Yo cuando le dijeron que era el director que haría X-Men, dije, sí, este es el tío que tiene que hacer X-Men, y bueno, hasta ahora lo venía haciendo yo creo que de manera sobresaliente, y por eso me sorprende que esta película está un poco desbalazada, no sé si porque hay muchísimos personajes y tiene que haber muchas tramas, no sé si porque el villano, acabo de ver Apocalipsis como un villano muy cinematográfico. A mí la historia de él como un personaje me recuerda muchísimo a la de la momia de Stephen Sommers, y luego sus que le rodea, los jinetes estos, que a priori tú puedes decir, oye, qué interesante Mariposa Mental, qué interesante la presentación de Tormenta, pues es que se te caen los pies, porque hay tantísimos personajes y tan poquísimo tiempo para presentarlos, que no dejan de ser unos monigotes, y además, como están caracterizados ellos, te da la sensación de que fueran los Village People con este señor. Por ejemplo, Mariposa Mental, que te has cogido a una excelentísima actriz como Olivia Nunn. Sí. Pues prácticamente la desaprovechas por completo. No me digas esto. Yo creo que no tiene ni un diálogo ni una línea de diálogo. Yo es una película que le veo buenas intenciones, que le veo algunas cosas interesantes, pero como película a mí me parece que no es X-Men 3 tampoco, la más floja de toda la saga, pero no es tampoco lo que cabe esperar de Bryan Singer, así que una pequeña decepción sí que ha sido. Y ahora sí, la recomendación. La recomendación, bueno, pues un poco como excusa de X-Men Apocalipsis, en Panini hemos reeditado la era de Apocalipsis, que se puede decir que es así como la saga más llamativa del personaje. Es una saga de mediados de los años 90, y se podría decir que igual que Saga es un TVO perfecto para un chaval que ahora tenga 19 años, la era de Apocalipsis en los años 90 era un chaval perfecta para un chaval que entonces tuviera 19 años, con lo cual ahora nos pilla ya un poquito talluditos a todos los que en su momento. Es una aventura muy espectacular, en su momento era un gran crossover entre todas las colecciones, que eran 8 y tal, y aquí lo que creaban era un mundo distópico muy, muy interesante, donde hay un cambio, que es básicamente que el profesor Xavier murió antes de que fundara la Patrulla X, y a raíz de eso cambia absolutamente toda la configuración del universo Marvel, centrándose ya en los mutantes, y sí que produjo un universo que a mí en su momento me resultó muy, muy interesante. Al margen de eso, el cómic consiguió cautivar a un montón de lectores. Yo creo que era un cómic muy, muy, muy carismático, y bueno, la edición hemos procurado que tenga un mogollón de extras y que sea lo más ordenada y más asequible para la lectura posible. Sí, señor, ahí tendré los enlaces. Mi recomendación de la semana, tenía varias cosas que comentar, fundamentalmente Preacher, que ahora hablaremos de él porque viene para MC, y así que tendré la excusa para hablar la próxima vez. Pero Checo 3X, que es uno de nuestros oyentes más activos y que además, como os he dicho antes, fue el mecenas que ganó la semana pasada la lámina, nos ha mandado 2 tweets que me lanzo a ellos. Y son 2 tweets de estos de recopilación de cómics, de bundles muy, muy, muy baratos. Hay alguna
pequeña cómic que se solapa, pero el primero es en Humble Bundle, que es los que los están petando absolutamente. Empezaron haciendo un poquito de videojuegos, pero hacen de todo, y tienen uno siempre de libros, en el que últimamente tienen cómic, es uno en general sobre Cárcenes. Y puedes hacerte prácticamente con todo The Boys, con Battlefields, alguna cosa de The Shadows, por nada, 4 duros, pagando lo que quieras, puedes detenerte los primeros volúmenes hasta el volumen 4 de The Boys. Pagando más de 11,50, prácticamente todo hasta el volumen 8, y luego ya pagando $15 o más, tienes prácticamente todo The Boys, que yo creo los 72 números a $15, en fin, no es que esté regalado, es que está más que regalado, es una cosa absolutamente indecente, más de Battlefields. Y hablando de Preacher, evidentemente había que traer algo de Cárcenes. Y luego otro, que esta la desconocía yo, que se llama Groupies, con 2 Es, no os preocupéis porque os pondré el enlace en las show notes, un pack o varios packs de independientes de IW, de Image, con todo el independiente que es Image, de Onipress y de Dynamite, en el que tienes cosas bastante interesantes, como por ejemplo ese Lock and Key del que hablamos no hace demasiado tiempo y que traeremos seguro a Básicos Slumberland, ahora que por cierto se ha confirmado que vuelve a estar en desarrollo la serie, han vuelto a ver si tiran para adelante con la serie. Saga, precisamente el primer volumen entero está, Pequeño Nemo en la vuelta a Slumberland, lo que salieron hace unos años en que retomaban la idea, American Flag, cosas chulísimas, de verdad. El volumen grandote aquí cuesta hasta 25, pero echarle un ojo, que vale mucho la pena los dos. Como siempre lo pondremos en las sonos, que están en postar.fm/Slumberland-10. Cosas muy interesantes. Y vamos cerrando el chiringuito, que nos quedan 4 minutitos más o menos, si no estoy equivocado, 3 minutitos. Antes de eso, como siempre, ¿cómo podéis contactar con nosotros? Slumberland@postar.fm por mail, seguirnos en Twitter en Slumberland.fm, en Facebook lo más sencillo es que nos busquéis como Slumberland Podcast, como vamos antes. Más cosas, estamos en Telegram, sabéis que tenemos un canal para toda la cadena en Telegram, en el que vamos colgando cada vez que hay un programa nuevo, pero también comentarios y curiosidades. Por ejemplo, mi hermano hoy se ha estrenado desde Bruselas mandándonos una de las cositas que está haciendo Games Workshop, que va a reeditar Blue Bowl el año que viene, y esto va a ser una puñetera locura. Telegram.me/podstarfm, de esa forma abrís el enlace en vuestro dispositivo móvil, os preguntará, ¿queréis añadiros a este canal? Os añadís y ahí podéis estar al tanto de todo eso. Y la semana que viene, pues, que no sé si será la semana que viene la otra, porque tenemos un pequeño compromiso personal en mi caso, y es que creo que no estaremos esta semana, pero si no, la siguiente vez que tengamos el programa normal, que posiblemente que hagamos algo la semana que viene distinto, hablaremos de Preacher, porque se estrena la serie el 22 de mayo en Estados Unidos. Aquí no está confirmado todavía, todo pinta que será Movistar quien se la quede en España para hacerlo, aunque tenga MC España, pero todo pinta que será Movistar quien la estrene. En cuanto tengamos noticias, la comentaremos aquí, evidentemente en Fuera de Series. ¿Qué esperáis de la serie en 30 segundos, Joan? Hombre, pues se habla mucho de esta serie. Ahora mismo que en la serie se puede hacer más cosas, yo creo que puede entrar bien. Lo que he visto creo que puede estar muy bien, pero bueno, me reservo porque, a ver, es un personaje, es una historia que cuesta mucho saber cómo la van a llevar, pero tal cual están las series ahora, ya te puedes permitir unas series así más gamberras, y yo creo que sí. Julián, ¿qué esperas del Predicador en AMC? Que no apeste. Con el estado alto te veo. Teniendo en cuenta las decepciones que llevamos y al revés, cosas que pensábamos que esto no me interesa lo más mínimo, va a ser un desastre total, como era el caso de Flash o de Supergirl, y al final, mira, me tiene súper enganchado, o ver el tráiler de Constante y decir, guau, esto va a ser la leche, tal, no va a ser el piloto. Con lo cual me da mucho miedo a priori Predicador, porque siendo lo que es decir, una serie que en el fondo es un western, pero un western camuflado, digamos, de mucha irreverencia hacia la religión y hacia muchas más cosas. No sé hasta qué punto se atreverán a llegar a donde llegaba Gasteris en los tebeos. Bravo, 10 segundos, que está sonando ya la sintonía. Sí, solamente decir que yo deseo de verdad que triunfe muchísimo esa serie. Ya llega un punto que me da igual que sea buena, mala o regular, si es que me da igual. Quiero que la gente conozca lo que es el Predicador y que luego se lean el cómic. Pues hablaremos de eso en el próximo programa. Hablaremos también del nuevo logo de DC que va a debutar con el Reverse, que nos ha mandado en el grupo de Slack. Bravo a estos momentos. Querida audiencia, gracias por estar ahí una semana más. Gracias a Bravo, a Joan y a Julián, como siempre. Hasta la semana que viene en Slumberland.